Sigue la discusión del royalty minero. La última novedad es que fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados. Sigue el trámite legislativo. Vamos a estar hablando sobre este tema. Para eso nos acompaña el viceministro Juan Carlos Llobet. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Nicolás. Muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. A ver, con los últimos antecedentes de la discusión legislativa, le hago la pregunta directa. ¿El gobierno va a recurrir eventualmente al Tribunal Constitucional por este proyecto de royalty? Bueno, hoy día se votó el proyecto en la sala de la Cámara de Diputados y esto hace que ahora iniciemos recién el trámite en el Senado. Falta mucha tramitación y yo espero que en el Senado seamos capaces de generar una conversación razonable, basada en buenos datos, ¿no es cierto?, en buena evidencia respecto de qué es lo que conviene para proyectar nuestra minería, Nicolás. Nosotros compartimos el propósito, yo creo todos, y es el siguiente, y es cómo logramos que la minería, que es nuestra industria más importante, la que genera más inversión, la que ofrece más empleos, la que representa más del 50% de nuestras exportaciones, ¿cómo logramos maximizar la contribución que esta industria hace al país? Yo espero que logremos un acuerdo amplio en esa materia y eso es lo que vamos a intentar hacer en el Senado. Usted habla de una discusión o conversación razonable. ¿Qué puntos tendrían que estar dentro de este concepto en el proyecto que sale de la Cámara de Diputadas y Diputados? Bueno, lo primero que hay que entender, Nicolás, es que nosotros hoy día en materia de minería del cobre, y hago el énfasis porque este proyecto echa en un mismo saco, digámoslo así, al cobre, el litio y otros minerales, cuando son todas industrias que tienen realidades completamente distintas y no hacen ninguna distinción. Ese es uno de sus problemas más importantes. Pero hablemos del cobre, que es nuestro mineral más importante. En cobre hoy día nosotros, en materia de carga tributaria, es decir, la suma de todos los impuestos que pagan las compañías mineras al fisco, estamos en un nivel parecido a otros países que son importantes productores de cobre. Perú, nosotros somos número 1, el segundo es Perú, y en esa muestra de los 5 más importantes, además del Perú y Chile, está México, está Canadá, está Australia, y Canadá, Australia, Chile, México, y se me olvida algunos, Sudáfrica probablemente. Y cuando uno compara la tributación de Chile, la carga tributaria con esos países, estamos todos más o menos en el mismo rango, ¿no es cierto? Muy parecidos unos con otros. Nosotros podríamos tener una discusión respecto de si Chile puede aumentar la tributación de la minería, la podemos tener, pero lo que está haciendo el proyecto de ley que se aprobó hoy día en la Cámara de Diputados, ojo con este número, lo que hace es que a los precios actuales, de $4,5 más o menos la libra, lleva esa carga tributaria de 40% y fracción a alrededor de 80%. Entonces eso no es que nosotros nos movamos un poco arriba, un poco abajo del resto de los países, simplemente quedamos fuera de rango, ¿no es cierto? Y eso no lo digo yo, lo han dicho muchos analistas internacionales, muchos bancos que siguen las empresas del sector minero, y lo han dicho también muchos expertos nacionales que siguen el sector minero. Entonces, este proyecto está completamente fuera de rango, es un mal proyecto en ese sentido. Ministro. Y además, Nicolás, es muy importante, la minería, su contribución a nuestro país no es solamente los tributos que paga. La minería genera muchísimos empleos, alrededor de 800.000 empleos entre empleos directos e indirectos, genera muchísima inversión en las regiones, sobre todo en las regiones de la zona centro y norte, provee infraestructura, ayuda en innovación. Entonces, no podemos pensar solamente en tributación, eso es lo primero. Y lo segundo es que, incluso si habláramos solo de impuestos, pensar que la tasa es lo único relevante es un error, porque, y esto es muy fácil de entender, la tasa es un porcentaje de algo. En este caso, hay que mirar aquí la base impositiva, digamos. Claro, entonces si nosotros subimos la tasa, pero el efecto que eso tiene es que nosotros producimos menos cobre porque hacemos menos inversiones para desarrollar yacimientos, vamos a aplicar una tasa quizás muy alta, pero una producción más baja. Ahora, pero y la recaudación puede terminar cayendo, ¿no? Sí, bajo esto, ministro, para tenerlo súper claro, la desaveniencia del gobierno va por este punto del proyecto presentado, que es un impuesto que puede, una tasa en este caso, que puede ir subiendo dependiendo del precio del cobre. En ese sentido, no se descarta el evaluar, el conversar sobre este nuevo royalty, sobre una tasa impositiva. Se lo pregunto porque del oficialismo, de hecho, se presentó indicación o proyecto con respecto a el royalty, dejando de lado el tema del precio, pero efectivamente, y también en el contexto de que a nivel internacional,
players importantes, claves de este mundo, como es por ejemplo Australia, se está discutiendo el elevar el impuesto que se le cobra a las mineras por la extracción de recursos naturales. Nosotros, Nicolás, yo lo he dicho desde el primer día, nosotros estamos abiertos a tener una conversación razonable respecto de la tributación minera, ¿no es cierto? Que miremos cómo está la tributación en Chile versus otros países, cuál es el ciclo que viene hacia adelante. Esta cosa tampoco se dice mucho en el Congreso, pero déjeme darle un dato. Entre el año 2004 y 2020, la producción chilena de cobre se mantuvo básicamente plana. No hemos sido capaces en los últimos 15 años de aumentar la producción de cobre, cosa que así habíamos logrado en los 15 años anteriores. Entre el 90 y el 2004 aumentó mucho la producción de cobre. De ahí hasta ahora solamente ha estado estancada, ¿sí? Todos los analistas internacionales coinciden en que los años que vienen la demanda de cobre en el mundo va a aumentar mucho, porque va a haber más demanda desde las energías renovables, la electromovilidad y otras, ¿sí? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer para nuestra industria más importante, de nuevo, es cómo Chile aprovecha esa oportunidad que va a ofrecer el mercado internacional de más demanda y no nos mantenemos estancados. En estos 15 años que hemos estado estancados, nuestra participación de mercado ha caído de un 36% del mercado mundial en esa fecha a un 28%, porque el mundo ha venido creciendo en demanda de cobre y Chile está estancado, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener una conversación que nos permita ver cómo proyectamos a la minería hacia el futuro y no cómo hacemos un esfuerzo de corto plazo, dicen sus impulsores, pero ponemos en riesgo el futuro. Y es importante, Nicolás, una cosa más respecto a esto del corto plazo. Muchos hoy día argumentaban en la sala de la Cámara de que esto es muy importante hacerlo porque necesitamos más recursos para la pandemia. Y déjeme decirle una cosa, más del 80% de la producción de cobre en Chile hoy día tiene contratos de invariabilidad tributaria. ¿Sí? Y eso significa en simple... Que en algún minuto se quería, de hecho, eliminar, pero finalmente se deroga esa indicación presentada por el diputado Núñez, de hecho. Sí, se rechazó eso, afortunadamente, pero ¿qué es lo importante para la gente que nos está viendo? Ese argumento de que vamos a subir el royalty ahora para recaudar más para la pandemia no es verdad, porque si subiéramos el royalty hoy día, eso no tendría efecto en recaudación ni un peso, hasta fines del año 2024. ¿Ya? Entonces ese argumento es un argumento falaz. Y otro argumento, Nicolás, que hay que desmentir es esta idea de que hoy día cuando el precio sube, el Estado no recauda más. Eso no es verdad. Acordémonos que el año 2005, en el gobierno del presidente Lagos, se promulgó el royalty a la minería. Sí. En el año 2010, en el primer gobierno del presidente Piñera, después del terremoto, con un esfuerzo de mayor recaudación, se aumentó ese impuesto específico a la minería, ¿no es cierto?, o royalty, ¿sí? Y por lo tanto hoy día ya tenemos vigente una ley que hace que cuando suba el precio del cobre y suben los márgenes de las compañías, el Estado recauda más. Entonces ese mecanismo ya existe. No es necesario volver a pasar una ley como la que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Ministro, me queda un minuto, pero quiero recordar también frases desde la industria y sonó con bastante fuerza desde la Sonami. Su presidente, Diego Hernández, dijo que este proyecto de ley implica no más minería en Chile. ¿Está de acuerdo con eso? Mire, yo creo que aquí no hay que... La minería chilena, déjeme contestarlo de esta manera, la minería chilena es muy diversa. Tenemos pequeña minería, mediana minería, gran minería. Tenemos minería pública, CODEL, CONAMI, tenemos minería privada. Tenemos minería chilena, tenemos minería extranjera. Es muy diversa. Entonces, un royalty como este a muchas compañías mineras las dejaría probablemente fuera de operación. ¿Por qué? Pero no acabaría con la minería, como fue bien directo en ese sentido el presidente de Sonami. ¿Cómo, perdón? No acabaría con la minería, como lo dijo el presidente de Sonami. Sí tendría un efecto clave, profundo, importante en la industria, para entender un poco lo que nos cuenta. Claro, porque en estricto rigor este royalty afecta a las compañías de cierto nivel de producción hacia arriba, ¿no? Pero esas compañías de ese nivel de producción hacia arriba concentran más del 90% de la producción de Chile. Entonces, el efecto que tendría este royalty, si se aprueba como está, sería gigantesco en la minería. Gigantesco. Y la minería no son solamente, como quieren instalar esta caricatura, algunas grandes corporaciones internacionales. Como yo le digo, hay compañías chilenas y extranjeras, y la minería es, las compañías mineras, una cadena muy amplia de proveedores, muchas compañías que le prestan servicio a la minería, es la principal fuente de empleo en la zona norte. Entonces hay muchas personas, muchas familias asociadas a esta industria. Entonces, queremos discutir respecto de cómo contribuye más al país, hagámoslo,
pero hagámoslo en serio, teniendo en consideración lo que está ocurriendo en otros mercados, en el resto del mundo, y no por hacer un punto político o instalar un eslogan, ¿no es cierto?, y una frase que suena bien en redes sociales, juguemos con la industria más importante de nuestro país. Ministro Llobet, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en el programa. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.